con el doctor José Luis Medina, él es el decano del Colegio de Economistas de Cajamarca. Qué gusto saludarlo, doctor Medina, muy amable. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, señor José Hernández. Gracias por la invitación. Encantado de poder conversar con usted. ¿Por qué continúa el incremento en cifra de pobreza en Cajamarca? ¿Qué factores obedece? ¿Cuál es el análisis que se tiene desde el Colegio de Economistas de Cajamarca? Efectivamente ha habido una exposición de la situación de la pobreza monetaria, ojo, es pobreza monetaria del país, y entre ellos ha salido resultados el caso de Cajamarca, donde se ha incrementado efectivamente los índices de pobreza, y no es de ahora esta cifra, sino que ya viene por décadas mostrándose Cajamarca como una de las regiones más pobres del país. Y esto es un tema estructural, es una paradoja que nosotros venimos mirando de hace muchos años, porque siendo Cajamarca rica en recursos naturales, pero es pobre en ingresos y oportunidades, ¿no? La pobreza no es solo una falta de dinero, sino es una falta de infraestructura, de salud, de educación, y es porque en realidad hay una falta importante dentro de la región en el tema de la articulación entre la economía, el sector productivo, el sector público, y una conexión obviamente hacia el mercado. Entonces nosotros hemos visualizado que claramente la forma de cómo se está abordando los problemas reales, estructurales de nuestro departamento, no se aborda desde una perspectiva mucho más integral, articulada, multicausal, multisectorial. Y eso es uno de los grandes problemas del por qué la persistencia de la pobreza en el caso de Cajamarca. ¿Y qué significa, doctor Medina, que no se realizan inversiones o se ejecutan obras mirando un enfoque territorial sin medir un impacto social? Sin ninguna duda, esa es otra de las explicaciones. Es decir, el tema de la pobreza monetaria no es por una falta o una debilidad solo en el tema económico, es decir, que no tenga los 446 soles en el bolsillo. Las causas y las explicaciones vienen de más atrás, y uno de los aspectos es el tema social, porque para poder generar riqueza, ingresos, oportunidades dentro del departamento, en primer lugar necesitamos trabajar el aspecto social, y el tema social tiene que ver en uno de los aspectos fundamentales, el tema del desarrollo y el fortalecimiento de capacidades de la población, y eso tiene que ver con la calidad educativa, pero las capacidades también tienen que ver con el tema de la salud, una adecuada y a alta calidad en el tema de salud, en temas de alimentación, obviamente, el tema de atención rápida y oportuna, para que el trabajador, el ciudadano, el poblador cajamarquino tenga al menos las condiciones mínimas para ser productivo. Caso contrario no sería. Pero también está articulado mucho al tema de la calidad de agua que consumen, porque si consumen mala calidad, prácticamente estamos afectando su salud y estamos afectando el aprendizaje. Miren los logros de aprendizaje que tiene Cajamarca, siempre ha sido uno de los últimos a nivel nacional, a nivel del país. Pero esto también está articulado no solo al tema social, sino al tema productivo. No podemos dejar de lado de que el tema de la falta de una conexión efectiva hacia los mercados, es decir, con carreteras que efectivamente estén en buenas condiciones, con infraestructura física habilitante, es decir, que exista en realidad puentes, que exista infraestructura hídrica, por la falta en realidad de inversión pública y privada en nuestro departamento, eso hace que sin ninguna duda estemos desarticulados y que no logremos fortalecer esas capacidades del productor. Necesitamos hacer economía, pero esa economía implica obviamente darle infraestructura, implica darle capacidades, trabajar en el poblador, porque no podemos trabajar simplemente, por ejemplo, en el caso del sector rural, que es ahí donde hay una alta prevalencia de la pobreza monetaria, más del 60% vive en la zona rural, sin que podamos nosotros abordar los problemas reales del sector rural. No podemos abordar eso, porque en el sector rural, si bien es cierto, tenemos una principal actividad que es la agricultura de subsistencia, necesitamos tecnificar esa agricultura, necesitamos desarrollar capacidades, necesitamos introducir tecnología, necesitamos hacerle más productivo. Si no logramos eso, no vamos a poder sacar de la pobreza. Pero para hacer eso necesitamos políticas públicas, obviamente, que estén articuladas y que se haga una inversión
pública efectiva en esas zonas, en esos lugares, y obviamente acompañado con infraestructura física, habilitante y capacidades técnicas y productivas en el sector rural. Solo así podemos nosotros, creo que lograr, pero obviamente también generando condiciones de que el sector privado venga a Cajamarca y pueda invertir. La inversión privada es fundamental porque el 80% de los empleos en el país depende del sector privado, no lo genera el sector público, pero para ello hay que generarle condiciones también. Usted ha tocado un tema crucial, doctor Medina, ¿no? Y esto tiene que ver precisamente con el desarrollo. Usted señala que es necesario, es crucial la inversión privada. Y lo cierto es que en Cajamarca no hay nuevos proyectos de inversión minera sustancialmente. Cajamarca es una región minera desde hace más de una década. Eso es que también es una realidad. Es una realidad. Al año pasado, a los últimos al menos 2-3 años, la inversión privada en el departamento de Cajamarca ha disminuido en más del 50%. Ahora no tenemos proyectos de gran envergadura o intenciones de inversión privada en el departamento, ya sea nacional e internacional, que sean importantes y de impacto dentro del departamento. Solo para darles un dato, en los últimos 20 años la inversión extranjera directa ha representado menos del 3% de toda la inversión extranjera en nuestro país. Si estamos hablando de no más de 4.000 millones de soles, de los más de 120 millones de soles que se ha invertido. Eso no representa casi nada, siendo la Cajamarca una de las regiones más ricas en recursos naturales, pero ya mencioné, pobres en ingresos y oportunidades. Tenemos que darle la vuelta, esa paradoja tenemos que eliminar, y eso es una de las razones por qué Cajamarca sigue incrementándose la pobreza. Prácticamente de 1,5 millones de habitantes, más de 500,000 están en una situación de pobreza. Algunos mencionan que, claro, no estamos hablando de una pobreza multidimensional, sino monetaria. Sí, claro, si vamos a mirar esa estadística de pobreza multidimensional, que ya no miramos solo el tema económico, sino también el tema de las condiciones sociales, entre otros aspectos, obviamente que la pobreza va a ser más marcada, más significativa, por encima del 60%. Solo estamos mirando el tema económico. Y eso implica que tenemos que dar una intervención, hacer un trabajo articulado entre las capacidades locales, entre la infraestructura habilitante y las condiciones obviamente para los pequeños y medianos productores, por ejemplo, del sector rural, y obviamente articularlo también con una educación técnica y una educación formativa, obviamente, a lo largo de, no solo en la educación básica, sino también técnica y universitaria, que estén articuladas a las cadenas o sectores productivos. Y obviamente sin dejar de lado de exigir una gestión pública inteligente, una gestión pública más efectiva, que ejecute recursos y que use los recursos públicos y llegando en mayor medida en beneficio de la población. De esa manera, esa articulación va a permitir, obviamente, que podamos nosotros hacer frente a la pobreza. Como es multicausal, tenemos que atacarlo de diferentes frentes. Es el gobierno central, el regional, el local, trabajar de manera articulada, pero también trabajar de la mano con el sector privado y obviamente con una mirada no de corto plazo, sino de mediano y largo plazo. La pobreza no es un destino, es el resultado de decisiones. Y hoy obviamente el desafío es tomar decisiones que conecten el crecimiento económico, el desarrollo económico con el bienestar de todos los cajamarquinos y peruanos, especialmente la gente más vulnerable. Pero eso es una cuestión de decisiones políticas para poder tener una mirada clara frente a esta situación. Si podemos resumir en este tema que usted lo está tocando con mucha puntualidad, entonces, para derrotar pobreza y pobreza extrema en Cajamarca necesitamos gestión, necesitamos articulación, necesitamos además inversión privada que no llega desde hace buen tiempo en Cajamarca. Sin ninguna duda, depende de decisiones políticas pero valientes. Si conectamos la inversión pública con el desarrollo productivo, territorial, local de las comunidades de la zona rural, podemos reducir la pobreza. Pero eso exige que haya una política de continuidad en el término de que sea sostenible, que sea una política y una mirada, una intervención estratégica, no de un año, de 4 años,
sino tenemos que empezarlo a darle 8, 10, 15, 20 años, pero empezarlo ya, año a año. El mediano y largo plazo se logra con las acciones de corto plazo, pero también eso exige un enfoque territorial, no solo mirarlo a un distrito, sino a todos los distritos, a toda la población, a las culturas, a la diversidad, a la heterogeneidad que tiene el territorio. Y obviamente exige también una voluntad política real, que se coman el pleito, que lo entiendan lo que es la pobreza, que lo entiendan que necesitan acciones concretas, contundentes y efectivas de parte del sector público, porque, claro, dirán, no, el sector privado es fundamental, sin ninguna duda, pero el sector privado necesita condiciones, no te va a invertir cuando no hay agua, no hay seguridad ciudadana, no hay infraestructura habilitante como carreteras para poder acceder al mercado, no hay capital humano formado que enganche y que exige el mercado o la demanda laboral, no va a venir a esas condiciones. ¿Quién lo tiene que hacer? El sector público. ¿Y quién es el ente fundamental, por ejemplo, en un departamento? El gobierno regional. Si bien es cierto, no tiene la responsabilidad de invertir y solucionar todos los problemas, porque no tiene los recursos que corresponden, si no tiene que hacerlo de manera estratégica, es él el ente regulador, o en este caso articulador, que le llame a las entidades, al gobierno local, central, pero también a los actores privados que están en la zona rural. De esa manera podemos nosotros abordar de manera importante y significativa a este mal que venimos de hace décadas en Cajamarca. Permítame una última pregunta, doctor Medina, agradeciéndole como siempre la gentileza que tiene usted con RCR. Ustedes recientemente organizaron desde el Colegio de Economistas de Cajamarca un foro nacional contra la minería ilegal. Y a propósito de los recientes sucesos en Patás con la muerte de 13 personas, ustedes hace unos días han emitido un comunicado bastante enérgico hacia el gobierno, expresando su rechazo y exigiendo acciones mucho más concretas. ¿Temen ustedes que esta misma situación se pueda replicar en Cajamarca por el avance de la minería ilegal asociada al crimen organizado y que ahora ya en Cajamarca se presenta en varios lugares minería ilegal? ¿Se refería a si hay una propuesta? No, yo me refería a que ustedes emitieron un comunicado la semana pasada bastante enérgico contra el gobierno por el tema de lo ocurrido en Patás y sobre el avance de la minería ilegal. Mi pregunta es, ¿temen que una situación similar se presente en Cajamarca por el avance de la minería ilegal en varias provincias de la región? Por supuesto. Estamos en camino a una Patás 2 en el departamento de Cajamarca. A un Patás 2.0 quizás, como lo llaman ahora los jóvenes. Necesitamos medidas enérgicas, efectivas y articuladas en el departamento de Cajamarca, porque aquí hay en las 13 provincias y minería ilegal. Más del 70% de los pequeños mineros aquí en Cajamarca son informales. Y obviamente dentro de esa informalidad se esconde en gran parte o casi todo el tema de la ilegalidad. Para nosotros ya no es una calificación o no lo estamos nosotros catalogando la minería ilegal como una actividad económica, sino simplemente como una actividad criminal, porque eso es lo que es, hay que decirlo. Nos hemos comido el pleito y nosotros sabemos que también es muy riesgoso porque estamos enfrentando hacia una actividad criminal que ha superado el narcotráfico y que obviamente hay muchos intereses detrás, porque esta actividad criminal está financiando partidos políticos, gobiernos actualmente, autoridades que están dentro de nuestro departamento, de nuestro país, en diferentes niveles, y eso, sin ninguna, es demasiado peligroso también para nosotros. No podemos hacer casi nada como colegio de economistas. Muchos me dicen, ya, pero ¿qué se puede hacer? Tú debes hacer algo. Yo no puedo hacer nada, porque yo no soy autoridad pública, yo no tengo competencias y no tengo los recursos públicos, yo no he sido elegido por el pueblo. Soy parte de una institución civil que se preocupa y que tiene ideas de cómo hacer. Eso sí, el qué hacer podemos nosotros decirlo. El cómo quizá también, pero el cómo ya implica implementación. Y eso no es mi responsabilidad, pero al menos nos comemos el pleito, decimos. Creo que somos el único colegio de economistas, el único colegio profesional en el departamento y el única, digamos, por ese lado, institución
que ha levantado la voz de problemas que son tan álgidos que nadie quiere tocarlos. ¿Por qué? Porque es muy peligroso y detrás de eso. Pero nos preocupa la situación, no por el bien, no por la situación de algún interés político, como algunos pueden decir. Yo no voy a ser candidato a ningún lugar, no voy a hacerlo, porque no hay condiciones tampoco y en realidad no me corresponde ahora. Quizá en un futuro, pero ahora no, estamos preocupados para hacerle frente. Así que todas estas decisiones y medidas, y de manera energética que nosotros hemos rechazado la acción del gobierno central y las autoridades en nuestro departamento, en nuestro país, ha sido por el bien de Cajamarca y queremos sumarlos. Vamos a seguir abordando no solo este problema de la minería ilegal, sino que los múltiples problemas que tiene el departamento de Cajamarca y el país, como el caso que es de la pobreza, atención crónica infantil, baja productividad, la falta de oportunidades, la falta de inversiones, la falta de empleo, la informalidad en todos los sectores económicos y entre otros aspectos que nos viene agravando y preocupando mucho en nuestro país y en nuestro departamento. Vamos a seguir firmes en esa línea si Dios nos permite y nos da obviamente las condiciones para seguir en esa línea. Muy bien, doctor José Luis Medina, decano del Colegio de Economistas de Cajamarca, muy reconocido por esta comunicación. Le agradezco, como siempre, la cordialidad que tiene con RCR. Buen día, muy amable. Gracias a usted y a su público, muy amable. Gracias.